Tras la primera audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables ante el juez Alvin Egerstein, se produjo un hecho inusual en el expediente que llamó poderosamente la atención de los medios y de los operadores jurídicos. Un abogado estadounidense llamado Bruce Fein, con experiencia como alto funcionario del Departamento de Justicia durante la administración del presidente Ronald Reagan, presentó un escrito ante la Corte anunciando que actuaría como parte de la defensa de Nicolás Maduro en el proceso federal. La noticia generó sorpresa incluso entre quienes seguían de cerca el caso, porque Bruce Fein no había sido contratado ni autorizado por el propio Maduro ni por su defensor principal ya designado, el abogado Barry Boya. ¿Cómo se describió este abogado? ¿Cómo hizo para participar o cómo se infiltró en el caso? Bruce Fein utilizó un mecanismo conocido como Pro Advice, que permite a abogados no colegiados en esa jurisdicción representar a un cliente de forma temporal previa autorización judicial. Este es el caso, que no estaba autorizado para actuar en esa defensa. Es decir, podemos decir entonces que ese abogado se coló en la defensa con el fin de acaparar, digo yo, protagonismo, porque qué otra cosa si no había sido designado, no había sido nombrado por ninguna de las partes. Entonces, este abogado intentó participar en la audiencia sin estar autorizado. Se trata del abogado estadounidense Bruce Fein. Este abogado se presentó como defensor de Nicolás Maduro allá en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, para que ese acceso sea legítimo, el cliente, en este caso Nicolás Maduro, debe o debía autorizar al abogado o el equipo legal debe hacerlo en su nombre. Según declaraciones de Barry Boya al tribunal, ni Maduro ni su equipo habían contactado a Fein ni autorizado su intervención. En documentos judiciales, Boya explicó que Maduro no conoce a Bruce Fein, no se ha comunicado con él y no lo ha autorizado para representar o decir que representa al señor Maduro. Dijo el abogado, el abogado defensor de Nicolás Maduro allá en Nueva York, en el tribunal de Nueva York. Además, Boya, que sí es el abogado de Nicolás Maduro, intentó comunicarse con Bruce Fein para aclarar su posición, pero no obtuvo respuesta sobre por qué se había inscrito sin contacto con el acusado ni con su defensa formal. Ahora yo me pregunto en la práctica, ¿a usted, amigo abogado, no le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado, a mí me ha sucedido en la práctica, que llegamos al tribunal a asistir a alguna persona que ha sido detenido, algún imputado, algún acusado, y nos encontramos allí que ya tiene un abogado defensor. Pero no se trata de un abogado público, sino de un abogado privado que se ofrece y eso va en contra de la ética profesional. Esa es una mala práctica por parte de algunos abogados, los que utilizan esa forma de trabajar. Ante esta situación, el juez Alvin Kenneth Egerstein evaluó la situación procesal de manera cuidadosa. Inicialmente, la moción de Bruce Fein para incorporarse circuló en el expediente, pero tras la objeción formal de Barry Boya, Egerstein determinó que Bruce Fein carecía de base legal para representar a Nicolás Maduro debido a que no existía una autorización directa del acusado. Ni el propio Maduro ni su defensa habían solicitado su incorporación a la defensa. No había un vínculo formal que justificara su participación. En consecuencia, el juez rechazó la incorporación de Bruce Fein al equipo de defensa y ordenó que se le excluyera del caso, dejando solo a Barry Boya como el único abogado autorizado para representar a Nicolás Maduro en ese proceso penal federal. Egerstein, el juez, también rechazó la idea de obligar a Nicolás Maduro a comparecer para verificar si deseaba a Bruce Fein como defensor, reiterando que solo el acusado podía decidir su propia representación. Como en efecto es el propio acusado
bajo su propia voluntad, quién decide quién lo va a defender. Es el acusado el que nombra su defensor. Este incidente dejó varias lecciones claras para el proceso. La representación legal en la justicia federal solo puede realizarse con autorización expresa del cliente. Ahora yo voy a ir más allá. No solamente es en la justicia federal. Yo pienso que pasa en todos los ordenamientos jurídicos, que es el propio imputado, el propio acusado, el propio aprendido, quien elige quién va a ser su abogado defensor. Ahora, lo que sucede es que en la práctica pasa que hay abogados que se ofrecen, es lamentable decirlo, pero eso sucede mucho en la práctica. Como les dije hace rato, a mí me ha sucedido que llego al estrado judicial y me encuentro allí con un abogado que ha llegado allí por su propia voluntad a ofrecerse como abogado de esa persona que está allí en ese momento, que no ha tenido comunicación con el mundo exterior, que no ha tenido esa oportunidad de nombrar, de saber a quién, a qué abogado, a qué profesional va a designar, porque está en un estado de incertidumbre, en un estado casi que me atrevo a decir, en un estado de shock, en un estado de indefensión. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica sucede que a nosotros los abogados nos busca, nos contrata, en principio son los familiares del imputado, del aprehendido, del capturado. Y luego, a través del familiar, es que nosotros logramos tener comunicación con el indiciado, con el investigado, con el capturado. Entonces, imagínese usted este caso, imagínese usted la altura donde esto ocurrió, en un tribunal federal del Distrito Sur de los Estados Unidos, en el momento en que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron presentados ante el tribunal ese día 5 de enero del año 2026, como todos sabemos. Entonces se presentó allí también un abogado de nombre Brun Fay y se inscribió como defensor de Nicolás Maduro. Se inscribe para formar parte del equipo de defensa, pero resulta que luego se descubre que este abogado no era conocido, no lo conocía Nicolás Maduro, no lo conocía, por lo menos, ni tampoco lo conocía la parte de la defensa. Acá estamos hablando de un hecho estrictamente jurídico, sin irnos a otro fondo del asunto. Entonces, la representación legal en la justicia federal, como lo hemos reiterado, solo puede realizarse con autorización expresa del cliente. Un abogado no puede autonombrarse defensor sin autorización real. El tribunal, a través de Egerstein, el juez, actuó para proteger el derecho de Nicolás Maduro a elegir su defensa. Es el imputado, es el acusado, el aprehendido, el que elige su defensa de manera libre, de manera espontánea, porque se trata de su libertad, se trata de su defensa. El abogado principal en este caso, que sí está autorizado y que incluso aún está autorizado, Barry Pollard, mantiene el control de la representación legal. En términos procesales y de derechos, el juez enfatizó que solo el propio acusado puede decidir quién lo representa y que la falta de autorización equivale a ausencia de vínculo jurídico válido entre el abogado y el cliente. De allí pues que al imputado, al capturado, no se le puede imponer una defensa, tampoco se le puede obligar a que nombre a cierto o a determinado abogado. Es el acusado de manera libre quien decide quién lo va a defender. Este episodio, aunque muy breve en el tiempo, representó una muestra clara del rigor procesal que mantiene el Tribunal Federal de los estadounidenses allá en Estados Unidos, incluso en causas de máxima exposición política y mediática. La expresión "un abogado pescando en río revuelto" encaja perfectamente con este episodio. En lenguaje jurídico narrativo, lo ocurrido puede describirse así: un abogado que intenta insertarse en un proceso de altísimo impacto mediático, sin autorización del imputado, aprovechando la confusión política, la atención internacional y el ruido del caso. O sea, quiso pescar en río revuelto, decimos nosotros, como de una manera criolla. No es una estrategia procesal sólida, es oportunismo jurídico,
¿Por qué decimos que río revuelto? Porque el caso reúne todos los elementos de un desorden. Un imputado de peso geopolítico, como es el caso, tensiones entre derecho penal e inmunidad internacional, cobertura mediática global y un proceso aún en fase preliminar. Ahí aparecen abogados que no buscan defender, sino figurar, posicionarse o forzar protagonismo. ¿Qué hizo el juez en este caso? Bueno, como buen magistrado, el juez Eyerstein cerró el cauce. Recordó que la defensa es un derecho personalísimo. Dejó claro que nadie se autodesigna abogado en un tribunal federal y protegió el debido proceso del propio acusado, no del abogado. Este episodio no fortalece una defensa, la debilita. Cuando una persona es llevada al estrado judicial, detenida, confundida, emocionalmente vulnerable, en principio, aparecen abogados que sin designación previa, sin autorización expresa y sin vínculo real de confianza, se ofrecen como defensores salvadores. Eso no es astucia profesional. Eso es jurídicamente y éticamente pescar en río revuelto. ¿Por qué esta conducta es reprochable? Porque se aprovechan del estado de indefensión emocional del detenido en ese momento. Vulnera el principio de confianza del abogado cliente, que debe ser libre, consciente y voluntario su nombramiento. Atenta contra la ética profesional, pues la defensa no puede nacer de oportunismo. En casos graves puede configurar falta disciplinaria e incluso nulidades si se afecta el derecho a la defensa técnica adecuada. Y en el plano ético, el abogado no se impone, no se infiltra, no se ofrece en medio del caos. El abogado es escogido y su presencia debe ser legítima, debe ser clara y debe ser autorizada. Conexión con el caso de Nicolás Maduro, por eso causó tanto ruido jurídico el episodio del abogado que pretendió presentarse como defensor de Nicolás Maduro sin acreditación ni mandato legítimo, algo inadmisible en cualquier sistema serio de justicia. En derecho penal como en la vida, la defensa no se improvisa, no se usurpa y no se negocia en la confusión. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido.